tu obra perfecta en nuestras vidas. Gracias, Señor. No hay un tema más importante, no hay un tema que nos apasione como nos apasiona recordar tu sacrificio en nuestro favor, liberándonos de la ira infinita, de la ira eterna y trayéndonos a la vida. Gracias, Señor. ¿Cómo no hemos de recordarte? Y mis amados, que el Señor nos continúe bendiciendo después de haber tenido este recordatorio hermoso de la obra del Señor a nuestro favor en la cruz de Calvario. Vamos a abrir nuestras Biblias, ahí donde estamos, una vez más. Vamos a leer el libro de Hebreos, capítulo 8, del versículo 6 al 12. Hebreos, capítulo 8, 6 al 12. Y vamos a ver un poquito sobre un subtema, el pacto de Dios consigo mismo. El pacto de Dios consigo mismo. Poniendo en contexto que en la antigüedad Dios le permitió a su pueblo hacer pactos con Dios. Pero recordemos que el pueblo hebreo a quien Dios le permitió hacer estos pactos falló. Burdamente violó sus pactos. Bueno, no solamente el pueblo hebreo. El primer hombre y la primera mujer tampoco pudieron. Violaron su pacto burdamente, pues bajo pacto se les fue advertido que el día que violaran su palabra y comieran del árbol que se les mandó que no comieran, ciertamente iban a morir. A sabiendas de esta advertencia, aún así el ser humano peca. Amén. Y eso es lo que se llama pecado contumaz. Pecado contumaz. O también hemos definido que se llama pecado de comisión. Pecado de comisión. O sea, la palabra declara que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué pasa? Se le cuenta como pecado. Amén. O sea, sabe que no debe hacerlo, sabe lo que no tiene que hacer, a pesar de ese conocimiento, va y lo hace, entonces se llama pecado de comisión, porque lo está haciendo con conocimiento de causa. Y eso fue el pecado que cometieron Adán y Eva. Y hermano, es el pecado que comete usted y que cometo yo. Amén. Ninguno puede alegar inocencia en su pecado, sino que sabemos lo que hacemos. Entonces, por eso la palabra nos llama en este tenor, hermanos queridos, a recordar siempre estas palabras. Vamos a ver Hebreos capítulo 8, versículo 6. Dice, pero ahora, por tanto, mejor ministerio es el suyo, hablando de Cristo, cuando es mediador de un mejor pacto. Cuando habla mejor que un mejor pacto, se está refiriendo en comparación con el pacto antiguo, ¿no? El pacto que él hizo con el pueblo hebreo en el monte a través de Moisés como mediador. Cuanto es mediador de un mejor pacto. ¿Cuál es ese mejor pacto? El nuevo pacto. Pacto en el que está la iglesia en los actuales momentos. Establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero, hablando del pacto antiguo, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, verdaderamente no se hubiese procurado lugar para un mejor o para un segundo o para un nuevo pacto, sino que con aquel pacto se hubiera resuelto todo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor. Y hermano, leo Hebreo, porque esta cita, usted y yo la hemos leído bastante en Jeremías 31. Pero quise leerla en hebreo para que usted vea que eso no se queda simplemente en el Antiguo Testamento. El autor de Hebreos arrastra a Isaías, lo trae al Nuevo Testamento para poner en contexto estas verdades. Que a veces algunas personas no entienden pensando que son cosas del Antiguo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Reitera, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque en ese tiempo todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor.
porque seré propicio, reitero, porque seré propicio. Creo que ya usted debe manejar el concepto de la propiciación, ¿verdad? No lo voy a explicar. Porque seré propicio, ¿a qué? A su injusticia. ¿Y qué más dice? Y de vez en cuando me acordaré de sus pecados. Ok. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y al decir nuevo pacto, ha dado por concluido el viejo. Y lo que se ha dado por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Señor, gracias por estas palabras, ya son suficientes. Yo no debería ni hablar mucho. Señor, gracias. Gracias, tu palabra es rica y bendita por los siglos de los siglos. Puedes sentarse, mi amado hermano. Y damos gracias al Señor por darnos esta oportunidad de estar juntos una vez más. Algo muy importante, hermanos, que debemos, quiero decirles, es que miren, si la vida de un creyente, si la vida de fe de un creyente no está fundamentada sobre la verdad de Dios y sobre la palabra de Dios, la vida de ese creyente es superficial. ¿Ven? Es superficial. Es necesario que la vida de un creyente se circunscriba o se ampare o descanse sobre el fundamento de la verdad de Dios. Por lo tanto, quiero decirle que la verdad de Dios se encuentra contenida ¿dónde? En su palabra revelada. Entonces, todo lo que un creyente necesita buscar, Rafi, chequeme esto, ¿amén? Todo lo que un creyente necesita buscar es la revelación de su palabra a su vida personal. La revelación de su palabra. Y esto, hermano, implica conocer al Señor Jesucristo. En el libro de Juan, capítulo 17, versículo 3, Juan 17, 3, Jesús dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien han enviado. Y yo le hago una pregunta, hermano querido, ¿ya usted conoce todo de Dios? ¿Ya usted sabe todo de Dios? ¿Usted conoce a Dios de tal manera que ya usted no necesita estudiar su palabra? Usted conoce a Dios de tal manera que usted no necesita dedicar tiempo para conocer su persona, su carácter, su voluntad, sus pensamientos, sus acciones, sus pactos, sus cumplimientos. O sea, ya usted está todo entendido. Quiero decir, hermano, que el gran apóstol de Cristo se llamó el apóstol Pablo. Y él dijo las siguientes palabras. No que lo haya alcanzado, sino que procedo caminando rumbo hacia el blanco, pero no lo he alcanzado. Y miren, que fue el teólogo más grande registrado en la iglesia cristiana. El apóstol con la teología más profunda que ha nacido de mujer se llamó el apóstol Pablo. Ni siquiera los profetas antiguos se pueden comparar a nivel de revelación que este hombre recibió. Él recibió en sus manos todo el consejo de Dios. Recibió en sus manos el misterio de Dios que fue vedado a la iglesia del Antiguo Testamento y le fue reservado a la iglesia del Nuevo Testamento. Cuando Isaías vio su visión, se le dijo, séllala, porque no es para este tiempo, es para un pueblo muy, muy lejano. Está hablando cuando Isaías escribió, hablamos de 1500 años en promedio. Y esas cosas fueron escritas para la iglesia. Entonces, hermano, la iglesia, una de las promesas que se hace aquí es, todos me conocerán. Hay un conocimiento, o debe haber en el pueblo de Dios, debe haber en aquel que ha nacido de Dios, una capacidad de conocimiento profunda sobre Dios. Y esta capacidad de conocimiento es lo que nos debe arrastrar a querer conocerle más. Y para conocer a Dios, ¿qué tenemos que hacer? ¿Solamente orar? No, solamente orar no es suficiente. Tenemos que ir a su palabra y combinar palabra, sí, y meditación. Recuerden que ni siquiera orar. Quiero advertirle que la oración no tiene poder. En sí misma la oración es una simple gesticulación de palabras. Porque a veces los evangélicos tenemos esta loca fobia. La oración tiene poder, la oración resucita, la oración. Nos centramos en la oración y hacemos de la oración un ídolo. No es la oración la que tiene poder. Es el Dios a quien tú le oras en la oración, el que tiene el poder de hacer las cosas. Pero no cometa el error de atribuirle, porque algunos religiosos que están en religiones comunes oran. ¿Los musulmanes no oran? Sí. ¿Los budistas oran? ¿Los marianos oran? ¿Los papistas oran?
Los católicos oran, los de todas las religiones del mundo tienen su tiempo de oración. No se trata de orar, sino de tener comunión con el Dios Todopoderoso. ¿Qué pasó, hermanos queridos, el día en que la palabra se pronunció? En el día en que la palabra célebre, la palabra judicial más poderosa que se ha liberado en las Escrituras, fue la palabra tetelestai, que viene del griego. El griego tetelestai significa consumado es. Cuando el Señor dijo consumado es, ¿qué pasó con el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo en el templo de Jerusalén? Dice la palabra que se rasgó por la mitad, de arriba hacia abajo. Pero ¿qué más se rasgó? ¿Qué más se rompió? Declara la historia que el altar del sacrificio, donde se ofrecía un continuo sacrificio por los pecados, ¿qué pasó? Se partió por la mitad, indicando cesan los sacrificios. Hasta ahí no hay más sacrificios por los pecados. Es por eso que hablamos, hermanos queridos, que la salvación de un hijo de Dios está ligado a ese sacrificio de la cruz. Yo le pregunto, si cuando se rompió el altar de sacrificio, se anunció que ya no había más sacrificio, ¿hay más sacrificio por el pecado? Entonces, lo que Dios salvó está salvo. Y no hay manera de que si se desalva, o si se le zafa la salvación, se volviera a hacer otro sacrificio por los pecados, porque ya no hay más sacrificio por los pecados. La palabra declara que con una sola ofrenda, el Dios Todopoderoso que hizo, perfecto, para siempre, a los santificados. Es importante que como iglesia usted tenga un conocimiento profundo de qué es lo que ha hecho Dios en usted. ¿Qué es lo que ha hecho Dios en su vida, hermano? Porque yo insisto que nunca habrán buenos adoradores ignorantes. Nunca habrán buenos adoradores ignorantes. Un adorador requiere un motivo, una razón, una causa por la cual adorar. Y hermano querido, para usted adorar a Dios en su esencia, con toda su alma, con todo su corazón, con toda su mente, con todo su ser, necesita conocer a Dios, en primer lugar. Y en segundo, ¿qué es lo que ha hecho Dios en tu vida? Hermano, el creyente se ha hecho una obra tan poderosa, pero tan poderosa que los ángeles cuando la observaban, temblaban de miedo. Y dice que se asombraban de manera extraordinaria cuando vieron al mismo Dios caminando sobre este mundo, y los demonios cuando estaban frente a él, no sé si hacían pipí, no sé si sudaban, no sé lo que hacían, pero caían postrados frente a él y le decían: yo sé quién tú eres. Y el Señor mismo tenía que mandarlos a callar y decir: hey, tacho, cállese, no diga nada. Amén. Porque hay un conocimiento que no estaba revelado para todo el mundo. El Señor le dijo a Pedro: Pedro, ¿quién dice la gente que soy? Y Pedro dijo: bueno, unos dicen que tú eres el profeta, otros que eres Juan. ¿Y tú qué dices? Oh Señor, tú eres el Cristo, tú eres el Cristo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dice el Señor: Pedro, eres tan afortunado, eres dichoso. Tú no habrías sabido eso. Tú no habrías sabido eso a menos que mi Padre te lo hubiese revelado. Pregúntale a que está al lado aquí: ¿quién es Cristo? Amén. ¿Quién es Cristo? El pueblo de Dios tiene que conocer quién es su Salvador, los términos bajo los cuales Dios lo ha salvado a través de los méritos, la obra, la acción y la vida del Cordero de Dios, hermano. Y es exactamente esto lo que hemos venido recordando en este tiempo, en estos temas que estamos viendo. Y hoy vemos el punto de el pacto de Dios consigo mismo. Reiteramos, el pacto de Dios consigo mismo. Usted dirá: bueno, pastor, eso no tiene sentido. ¿Cómo que un pacto de Dios consigo mismo? Sí. En Génesis 12, 3 al 4, ¿a quién fue que el Señor hizo la promesa de que le levantaría una simiente bendita y le daría un pueblo escogido de todas las naciones de la tierra? ¿A quién cree usted? En Génesis 12. Bueno, si usted no lo sabe bien, yo se lo puedo citar en el libro de Gálatas, capítulo 3. Vaya conmigo, para que usted vea nada más en un contexto a quién fue, porque a veces vemos esto y nos quedamos con Abraham en la mente, o con Abraham, eso fue Abraham, y que Abraham, hermano, quiero ponerlo en contexto. Esas promesas fueron hechas al Cordero de Dios. Vea Gálatas 3:16. Ahora bien, Abraham
fueron hechas las promesas. Y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si se hablase de muchos, sino de una. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, cuando vemos estas promesas que son hechas en Génesis 12, 3 al 4, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Si lo ponemos en contexto con Gálatas capítulo 3, versículo 16, vemos entonces que a quien Dios le hace la promesa de levantarle una simiente bendita de toda lengua, pueblo y nación, no es Abraham, sino que es a la simiente bendita de Abraham, que es Cristo Jesús, el Cordero de Dios. Y se dice en Génesis 15 que Dios le promete esto a Abraham bajo pacto. Bajo pacto, quiere decir, ¿qué es un pacto? Bueno, un compromiso. Dos personas, alguien le promete algo a alguien, en aquellos tiempos se hacían pactos. El pacto era una manera de Dios asegurarle a cual él le hacía una promesa de que esa promesa se cumpliría. A lo largo de la historia se han hecho muchos tipos de pactos. Aquí, por ejemplo, en La Vega, en los años muy antiguos, se cuenta que cuando dos personas hacían un pacto, dos hombres, uno de ellos se arrancaba un vello del bozo y se lo entregaba al otro diciéndole, mire, como me he quitado este vello de mi bigote, así sepa que eso va a ser. Bueno, se han hecho muchos pactos, pero Dios también ha hecho un pacto. ¿Para qué Dios hace un pacto? Para recordarnos que eso que Él ha dicho que se va a hacer, se va a hacer. O sea, se va a hacer. El tiempo no lo manejamos nosotros, pero de que se va a hacer, se va a hacer porque Él dijo, y dice la palabra que Él no es hombre, ni hijo de hombre, para que mienta. Y cuando Dios promete algo, mire, primero pasa, y Jesús lo dijo muy bien, no pasará, primero pasará el cielo y la tierra antes de que una jota o una tilde de lo que está escrito en la ley se deje de cumplir. O sea, primero se desbarata todo esto. Antes de que una palabra prometida por Dios, una promesa hecha por Dios, deje de alcanzarse. Entonces, en la Biblia nos presenta a un Dios de pacto. Pero quiero aclarar que este Dios de pacto es muy distinto al Dios de pacto y de promesa que se promueve hoy en día entre la iglesia evangélica. Porque hoy en día llega un Juan de los Palotes, que es profeta, y viene a Joan y dice, Joan, Dios te promete que te va a dar un avión. Y tipo jet de 48 pasajeros. Y Dios lo dice. Y créalo porque Dios lo dice. Joan, que quizás no tiene mucho conocimiento de la palabra, un santo, un jet. Oh, lo recibo. Y este hombre ya, Dios me lo dijo. Y hermano, esos son desfachateces. Esas son caraduras de ciertos predicadores, sobre todo los evangelistas de hoy, los profetas. Porque tienen la desidia de decirle a un pobre hermano, Dios te dice, pero peor es el hermano que salta, amén, gloria al Señor, yo lo recibo, eso viene de Dios, porque ¿qué es lo que viene de Dios? Lo que me conviene. Pero si te profetizan pruebas, angustias, enfermedades, eso Señor reprenda al diablo. Eso no viene de Dios. De Dios solamente viene lo bueno. Ajá. ¿Qué dijo Job con respecto a la prueba que él tuvo? Cuando la mujer le dijo, maldice a tu Dios y muérete. ¿Qué le dijo? Mujer, como mujer fatua has hablado. ¿Acaso hemos de recibir solamente de Dios lo bueno y no lo malo? Y ya conocemos lo que dijo Job, hermanos, que también. Mi Dios dio. Y si mi Dios dio y mi Dios quitó, bendito sea el nombre de Dios. Amén. En todo, hermano, el apóstol Pablo declara que el creyente debe acostumbrarse a vivir de acuerdo a la provisión de Dios. Amén. Entonces, el Dios de promesa que se nos promete hoy en día es un Dios fuera de contexto. Porque es un Dios que está volviendo a hacerle promesa a la gente de chancletas, zapatos, casa, salud, hijo, novio, novia, marido. O sea, un Dios que promete bisutería, ¿sí? Cosas sencillas. Pero, hermano, los pactos de Dios no se pueden trivializar. Dios no anda aquí ahora prometiendo a todo el mundo soluciones de problemas. Un mago, un Aladín con una lámpara en la mano. Pide 3 deseos. Pida 3 deseos y se le van a conceder.
Las promesas de Dios son muy serias, hermano querido, y son promesas hechas desde antes de la fundación del mundo. Son promesas hechas antes de que Dios hiciera este universo o existiera esta Vía Láctea. Son promesas de larga data. Y una gran promesa que Dios tenía era una promesa para con su Hijo Jesucristo, que es el Verbo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. En el libro de Hebreos nos declara que en Él y para Él fueron hechas todas las cosas. O sea, Dios lo hizo todo y todo lo ha puesto en la mano del Hijo. Todo lo que fue creado fue puesto en la mano del Señor. Dice la palabra que cuando el Señor creaba en el universo, todo lo creó para el Hijo. Y cuando Dios planificó al hombre y pensó en hacer el hombre, lo pensó para darlo al Hijo. Amén. La pregunta, ¿finalmente hemos sido dados al Hijo? ¿Hemos sido dados al Hijo? Sí, hermano, en la clase pasada vimos eso. Amén. Juan 17, ¿recuerdan? 6. Él manifestaba tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste. ¿En qué tiempo fueron de Dios? En la eternidad pasada. En la eternidad pasada. ¿Cuándo cayeron? En la caída, en los tiempos del jardín, cuando Adán cayó. No solamente cayó Adán, cayó toda la descendencia de Adán y cayó también todos aquellos que le habían sido dados al Señor como herencia desde antes de la fundación del mundo. Por tanto, cuando Él viene al mundo, viene a buscar y salvar a esos que se le habían perdido. ¿Recuerdan? Porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor lo dijo muy claramente. Amén. Entonces, he manifestado tu nombre exclusivamente a esos. Él también dice que oró por ellos. Y dijo, Señor, oro por ellos, oro por ellos, oro por ellos. Y Él dijo, no oro por el mundo. Oro por los que me diste, porque tuyos son. Y Él dice, todo lo tuyo es mío y lo mío es tuyo, y he sido manifestado a ellos para que ellos crean que tú me enviaste. ¿Qué es usted de Cristo entonces, hermanos queridos? Hermano, yo sé que es difícil de creer, pero ¿qué es usted de Cristo, dado por el Padre? Anótelo por ahí. Usted es un don dado por el Padre a Cristo. Reitero, repítelo conmigo. Yo soy un don dado por el Padre a Cristo. Soy de Cristo. Él es mi dueño. Le pertenezco. Tengo propietario. Y como usted es propiedad de Cristo, ¿qué hizo el Señor? Envió su Espíritu sobre usted. Y Gálatas 2:20 declara, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, cual clama, Abba Padre. Entonces la obra de Dios en los cristianos ha sido perfeccionado cuando el Espíritu Santo de Dios desciende sobre ellos para ir y venir, ir y venir, ir y venir. No, para permanecer con ellos, en ellos, dentro de ellos, para siempre. Las palabras de Cristo fueron, jamás los dejaré. Y hermano, cuando el Señor dice jamás, yo quiero que usted entienda que es un jamás infinito, porque está saliendo de la boca de un ser infinito. Cuando dice jamás, te voy a abandonar, usted debe estar certero que aunque le llegue una llaga, le llegue un rámpano, le llegue una enfermedad, le llegue una crisis, usted esté en cama, lleguen todos los problemas, usted debe recordar estas palabras. Él dijo, jamás me dejará y me desamparará. David decía en un salmo, aún más allá de la muerte el Señor nos pastoreará. Quiere decir que es mi pastor aquí, y cuando esté en el lecho de cama debo recordar, el Señor es mi pastor mientras estoy en la cama. Y Él será mi pastor aún más allá de la cama. Cuando ya no esté en este mundo, cuando parta la eternidad, el Señor será mi pastor. En el libro de Juan, el Señor dice, y dice la palabra, el Señor es mi pastor. David en el Salmo 23 declara, Jehová es mi pastor. Y dice, y nada me falta. Hermano, las crisis y las enfermedades le llegarán a un cristiano. Sí, le van a llegar. Porque el creyente, ¿dónde vive? En el cielo. ¿Dónde vive el ser humano? En el mundo. Le pasan cosas malas a los seres humanos. Se enferman los seres humanos. Le acontecen tragedias, le da gripe, hepatitis y todas estas cosas que hay, malestares estomacales. Le pasan problemas a los seres humanos. Sí, les pasan problemas. ¿Y los creyentes qué somos? Seres humanos. Entonces estamos sujetos, hermano, a una
miríada de situaciones, patógenos en el aire, bacterias, situaciones que nos van a producir enfermedades. Y una enfermedad no quiere decir que yo soy más pecador que el hermano Joan. Ay, el pastor de gripe, hay que revisarlo. Tiene que arrepentirse. Está en pecado porque le está dando gripe. Si fuera así, estuviera condenado. Porque bastante gripe que me suele dar. Y todos nos enfermamos, hermano querido. Pero una enfermedad no quiere decir que usted esté condenado o que usted esté en un pecado. Nos pueden pasar cosas. Puede ser también que usted esté en una falta y Dios permita que le llegue una situación de crisis para a través de esa situación de crisis hacerlo entrar en razón y apartarlo de su iniquidad. Porque Dios es un padre y el padre al hijo que ama disciplina y corrige. Y cuando él tiene que corregirnos, cuando él debe corregirme a mí, no lo va a consultar a usted. Pero cuando él debe corregirlo a usted, no me va a consultar a mí. Porque es que yo no soy dueño de ustedes, hermanos queridos. Yo soy la vara. Simplemente soy el instrumento a través del cual Dios trae una palabra ya revelada y yo la transfiero a ustedes. Pero yo no soy el dueño de ninguna iglesia, ni de ningún miembro. La iglesia no es mía. Y de hecho, créanme que yo corrijo a la gente. Cuando la iglesia del pastor David, no. Esa es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor Jesucristo. ¿Quién es el líder? Bueno, pues sí, el pastor David liderea, pero no es el dueño. La iglesia tiene un dueño. Y el dueño la compró ¿a qué precio? Ya vimos la canción, ¿verdad? A precio de sangre. Entonces, hermano, si usted fue comprado, ¿de quién es usted? Yo reitero, hermano, si usted fue comprado, ¿de quién es usted? Entonces, ¿qué es lo que usted tiene? Si usted es ajeno. Usted no tiene nada. Usted es ajeno por completo. Usted es ajeno, mire, sus hijos son ajenos. Usted es ajeno. Si tiene bienes, son ajenos. Lo que usted tenga le pertenece a aquel que es dueño de usted. ¿Usted se convierte en qué? En administrador de los bienes de su dueño. Así que si usted pensaba que era propietario de los suyos, arrepiéntase hoy, hermano. Conviértase. Dígale, Señor, yo me pensaba que era dueño de mi fortuna y yo estaba contento con mi riqueza, pero ya me doy cuenta que son tuyas. Señor, yo quiero ser un buen administrador de tus bienes y enséñame cómo usar mis bienes para alabanza y para gloria de tu nombre, hermano, porque quiero decirle que usted está pasando. Usted tiene un tiempo limitado sobre el mundo y yo les recomiendo que si vive y si está viviendo, y yo sé que está viviendo porque está aquí, si usted vive, ¿para quién debe vivir? ¿Y si usted muere, para quién debe morir? Sea que viva o sea que muera. Procure que sea siempre, hermano, para honra y gloria de Dios. Para eso está usted en el mundo. Usted está viviendo en el mundo, rodeado de gente del mundo, con todos los problemas del mundo. Y usted está aquí en el mundo. Lo dejaron aquí a usted para que sea luz del mundo y para que sea sal de la tierra. ¿Cómo usted puede ser luz del mundo y sal de la tierra? Cumpliendo este principio. Y si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Ese principio, cúmplalo. Viva en el mundo para la gloria de Dios. No temo la muerte. Si se muere, muérase glorificando al Señor, hermano querido. Y advierte, hermano, usted es un ser humano y en la vida le podrán venir sucesos. Tenemos hermanos aquí que han sido marcados por situaciones difíciles. La familia Fileme, el hermano Eddie, la hermana María que está enferma ahora. Y muchos hermanos aquí han pasado momentos de dolor difícil. ¿Qué usted debe recordar en medio del dolor? ¿Cuál es la palabra que le va a traer consuelo a usted cuando esté pasando por ese momento que es calvo, que no hay por dónde agarrarlo, que usted no le encuentra sentido y propósito? ¿Cuál es su lugar de consuelo? ¿A dónde está usted yendo para encontrar consuelo, consejo y dirección? Bueno, una manera de usted darle gloria al Señor es que en esos momentos de crisis usted haga lo que hizo Job. Pastor, pero eso fue Job. Yo no llego ahí, pastor. Eso fue Job. ¿Y qué era Job? ¿Algún arcángel? No sé. ¿Usted recuerda que era un arcángel, un serafín? ¿Era Job un potentado o un ser que nació en el cielo y divinamente nació bajo el mundo? Job era un ser humano que vivía en la civilización sumeria, igual que Abraham. Rodeado de paganos, como piojos, donde quiera. Pero en medio de esa paganidad y en medio de gente
conversa que maldecían a Dios y vivían en contra de Dios, Él se propuso lo que se propuso Josué: elijan hoy ustedes a quién servir, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Y el mundo tiene que ver eso en usted. Y díganme acá, pero yo hago diferente. Pues este hombre no hace lo que nosotros hacemos. Alta gracia. Esta mujer como loca. Esta mujer vive diferente. ¿De qué planeta es? ¿Qué es lo que hace? Ella en medio de la tormenta tiene paz. Cuando está enferma canta. En medio de la crisis adora. Ahora cuando está pasando por situaciones, esta mujer tiene que ser loca. ¿Amén? Hermano, dile que está a su lado: somos locos para Cristo. Amén. Eso es lo que somos. Unos locazos para el Señor. ¿Por qué somos locos? Porque en 1 Corintios el apóstol declara que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pero cuando usted esté viviendo para Dios en este mundo que está dirigido por el príncipe de la tiniebla y por las teologías mundanas, usted va a tener críticas. Sí, le van a decir muchas cosas. Le van a decir a los jóvenes, muchachito, no desperdicies tu vida sirviéndole al Señor. No desperdicies tu vida en una iglesia. Goza, disfruta, haz de todo. Y cuando tú seas un viejito cacarón que no tenga nada que dar, entonces dedícale algo al Señor. Hermano, no es así. Eclesiastés, el proverbista decía: ¿con qué limpiará el joven en su camino? Amén. Con guardar su palabra. Entonces, hermanos, los que vivimos para Dios debemos entender que estamos en el mundo para vivir para Dios. Hermanos, en eso quiero ser muy concreto con ustedes. Usted no puede leer la palabra solamente para oírla y verla. Usted necesita leer la palabra para que la palabra reprograme su vida. Para que la palabra reprograme su vida. Porque ¿de dónde viene usted? ¿De dónde lo sacó Dios usted? ¿De dónde me sacó Dios a mí? ¿De dónde fue? ¿Del cielo? Nos sacó del montón de estiércol, nos sacó de la cloaca, nos sacó del mundo, de la perversión, de la corrupción. Efesios 2:1 nos sacó de un estado de muerte espiritual, apáticos a Dios, indiferentes a Dios. Éramos una pila de rastreros perdidos en un mundo sin esperanza. Pero Dios nos sacó de allí. Y ahora Dios está reformando nuestras vidas. Reitero, reformando nuestras vidas. ¿Y cuál es el instrumento para esa reforma, para esa transformación en mi vida? La palabra santa, augustísima palabra de Dios, omnipotente palabra de Dios. Cada vez que David cuesta viene a ella, debe venir con un espíritu de humildad y con un espíritu de disposición. Debe venir con un espíritu de disposición y de humildad. A que cada frase que yo me encuentre allí que apele a mi vida, yo debo decir: bueno, tengo que hacer arreglos. Si mi vida de pensamiento es desordenada, y Filipenses me dice: por tanto, todo lo que es honesto, todo lo que es puro, todo lo que es de buen nombre, si alguna cosa digna de alabanza hay, ocupe su pensamiento en eso, pero mis pensamientos son rastreros. ¿Qué debo hacer cuando me encuentro con esa palabra de Filipenses? Ay, espérate. Mi mente yo la suelto como si fuera un caballo en la sabana. Yo pienso de todo cuando quiero y eso no está bien. Aquí me dice que mi mente debe ocuparse en cosas buenas. Todo lo que es digno de alabanza, todo justo, todo lo puro, todo lo verdadero, todo transparente. En eso debo ocupar mi mente. Hermano, es importante que un creyente tenga cuidado con lo que piensa y tenga cuidado con su actividad mental. Porque estamos bajo ¿qué pacto? ¿Bajo el antiguo pacto o bajo el nuevo pacto? ¿Dónde estaba la ley escrita en el antiguo pacto? ¿Dónde? En piedras, fuera del ser humano. Amén. Antiguo pacto. Pero en el nuevo pacto, ¿qué pasó con esa ley? Fue trasladada del afuera hacia el interior. Amén. Es por eso que aquí dice: pondré mi ley, ¿dónde? En el muro de su casa. En la repisa de su casa, en el techo, poner la ley en el piso, ¿saben lo que hacen los judíos? Todavía lo hacen. Ellos, las palabras de la ley la ponen en toda su casa en papelito. Y usted va a la casa de un judío y usted encuentra papelito, usted no encuentra qué hacer con ellos. Y después se lo llevan de ahí al muro de las lamentaciones. ¿Ustedes han visto el muro de las lamentaciones, el que sea por internet? ¿Qué es lo que hay en ese muro, en los hoyitos?
papeles y papeles y papeles y papeles y papeles, porque ahí están, ellos entienden que ahí deben guardar la ley, los mandamientos, y están allí papelitos y promesas. Pero hermano querido, el nuevo pacto prometió y dijo, y quiero que regresemos de nuevo, ya vimos eso en hebreo, pero veamos a Jeremías 31, 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Daré mi ley, ¿dónde? En su mente. Y la escribiré en su corazón. Y la otra cosa que dice que yo seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. En la conversión, hermano, en el nuevo nacimiento ocurre un cambio terrible en el corazón de un ser humano. El nuevo nacimiento es un cambio radical. El nuevo nacimiento es un cambio de estructura. El nuevo nacimiento muta al creyente. O sea, lo cambia drásticamente. ¿Por qué? Porque la vida de Dios que estaba fuera del creyente es depositada dentro de él. El Espíritu de Dios es depositado dentro de él. La ley de Dios es estampada ahora en la mente y en el corazón del creyente. Cada creyente tiene un conocimiento de Dios porque fue la promesa. Todos me conocerán. Desde el menor de ellos hasta el mayor. ¿O no fue esa la promesa? Lo acabamos de leer. Todos me conocerán. Entonces, ese conocimiento viene de ese mandamiento, de esa ley de Dios escrita en la mente y en el corazón de ellos. Pero también hemos recibido la presencia permanente del Espíritu Santo de Dios, que me habilita el entendimiento para que yo no sea simplemente un hombre natural, que es ciego y que no entiende y que no puede discernir las cosas espirituales. El creyente no es un carnal, el creyente no es un no regenerado, hermano, quiero advertir. Todo aquel que ha nacido de Dios ha sido regenerado, y la regeneración es una reforma poderosa en el espíritu del creyente, que estaba ¿en qué condición? Muerto. El espíritu estaba muerto, pero con la regeneración o con el nuevo nacimiento es como si Dios se parara frente al espíritu de Dayana y le dijera: Dayana, ven fuera. Este espíritu que estaba muerto de ella vuelve a la vida cuando la vida de Dios entra en él, y ya Dayana sale de una ignorancia, de un desconocimiento, de una apatía de Dios a una conciencia y a un conocimiento de Dios, hermanos queridos. El creyente necesita tener conciencia de la realidad de Dios. La religión suele sacarnos de esa conciencia de Dios. La religión nos deja con un conocimiento intelectual, con un conocimiento mental. Ah, sí, Dios está ahí, existe. Pero no conocemos a ese Dios. Para conocer a Dios se requiere la experiencia. Y vuelvo y digo, muchas veces Dios abre episodios en la vida del creyente, que quizá por muchos años ya ha aprendido mucho sobre Dios intelectualmente, y Dios le abre un espacio para que lo conozca en experiencia. Para que lo conozca en experiencia. Y hermanos queridos, yo he pasado por momentos de experiencias difíciles en mi vida. Todos los que están aquí hemos tenido momentos de experiencias difíciles. Y yo les aseguro que no hay un momento donde yo he orado más y he aprendido más de Dios que en los tiempos de dificultades en mi vida. Cuando he tenido que ir en secreto y derramar mi alma en libación, en lágrimas y en gemido en su presencia, gimiendo por situaciones que atraviesan mi corazón y que han estremecido mi mundo. Son los momentos en que tú pasas horas en la presencia del Señor y no te das cuenta. Pasas horas en la palabra meditando y tú no te das cuenta. Estás allí y se convierte la presencia del Señor en algo adictivo para ti. Si te descuidas, te encuentran en un cuarto metido todo el tiempo de rodillas, clamando y buscando, porque todo lo que quieres es conocer al Señor lo más que puedas. Y hay muchos de nosotros, hermanos, que en buena no conocemos a Dios. En buena no meditamos, en buena no oramos, en buena no reflexionamos en Dios, en buena no le buscamos. Y lamentablemente Dios, como buen padre, ¿qué tiene que hacer? Bueno, si el mantenerte en la olla es la forma de que tú me busques, pues bueno, voy a contigo. Amén. Amén. Te me quedas ahí, porque es la manera en la que te puedo controlar. Porque hay muchos de nosotros que cuando salimos de ciertas situaciones, cuando pasamos la prueba, ¿qué hacemos? Bueno, ya todo pasó, todo volvió a la calma, todo está bien, déjame regresar a mis andanzas antiguas. Ya no hay que orar tanto, ya no hay que ayunar, ya no hay que buscar la presencia del Señor, ya no hay que leer la palabra tanto, todo está bajo control, todo está bien. Que ore el hermano Luis, porque ese sí está mal, así que Luis, ore, hermano Luis. Ya yo no tengo que orar.
Hermano querido, si usted no quiere que lo metan de nuevo a la olla y de mala manera, yo le recomiendo que viva la vida como en una olla. Amén. Viva la vida cristiana, viva la vida para Dios, como si usted estuviese pasando todo el tiempo el mar rumbo a Canaán. Viva la vida cristiana como si usted estuviese todo el tiempo en la peor de las pruebas, en la peor de las angustias. No se descuide de su vida espiritual y de su relación con Dios. Una iglesia no tiene como propósito traer edificación a su vida. Eso es el Espíritu Santo de Dios. La iglesia es un instrumento que Dios usa para guiarte a conocer mejor al Señor. Te damos herramientas, te damos instrumentos para que le conozcan. Pero como pastor yo no voy a estar ahí cuando usted esté orando. Como pastor yo no voy a estar ahí para... De hecho, yo muchas veces he tomado hermanos para darle seguimiento y muchas veces les he preguntado, hermano, ¿cómo está usted espiritualmente? Hermano, ¿está leyendo la palabra? Hermano, ¿usted está orando? Y luego me he enterado por atrás en críticas que han dicho, ese pastor me tiene cansado. Ya cuando me ven no me saluda, porque me pregunta que si he orado, que si he oído la palabra, que si es... Y hermano, a veces me dice, acá, pero ¿qué es lo mejor para este hermano? ¿O lo suelto o qué? Pero creo, hermano, que no es una función mía, exclusivamente mía, el estar con usted en el baño, en su casa, en la calle, en el trabajo, asediándolo, porque usted lo que va a hacer que va a decir cuando vea al pastor, ahí viene el pastor, quiere que no te dé. Amén. Dígale que salí, porque ya sea que viene a ver cómo estoy, viene a darle seguimiento a mi vida espiritual, y no hay cosa más pesada para una persona cuando está en crisis espiritual, a veces lamentablemente sucede así, que a veces no quiere tener un encuentro con Dios. Hermano, si usted no quiere tener un encuentro con Dios en la intimidad, en el secreto, yo creo que ninguna persona lo va a obligar a usted a buscar esa intimidad. Si usted no tiene hambre y sed de Dios, por más que venga Ralph, Dayana o cualquiera de ustedes los líderes que lo quiera arrastrar a usted a buscar de Dios, si usted no quiere, usted se va a enojar contra ellos. Va a decir, déjame tranquilo. Pero cuando es Dios el que hace una obra en tu vida, cuando es Dios el que produce en ti esa hambre de querer buscarle, de tener comunión con Él, el pastor va tranquilo. Porque tú lo vas a hacer de manera automática. Tú no hay que decir, te busca, ve a la iglesia o ora, lee la palabra, consagra, te da testimonio de tu fe. Usted hará esas cosas de manera natural porque lo hace para el Señor. Hermano, no viva una vida cristiana para el pastor, por favor. No viva su vida cristiana para el pastor. No es para el pastor que usted vive su vida de fe. Es para el Señor Jesucristo. Si usted no honra al Señor Jesucristo, le aseguro que usted tampoco va a honrar a su pastor. Si usted no ama al Señor Jesucristo, si usted no le sirve al Señor Jesucristo, usted tampoco va a servir ni a su pastor, ni a su comunidad como iglesia. Si usted no ama a Jesucristo, usted no va a amar a sus hermanos. Si usted no ama a Jesucristo, usted no va a servir tampoco a sus hermanos. Por lo tanto, un pastor no puede producir en un hermano lo que Dios no esté produciendo. Eso es imposible. Amén. Entonces, los creyentes, hermanos, somos una iglesia, ya lo vimos ahora en 1 Corintios 11, que somos la iglesia del nuevo pacto. Dios prometió un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto no fue solamente para con la casa de Israel o para con la casa de Judá. Ya vimos en Gálatas 3 que esas promesas por la fe de Abraham, que es por la fe de Cristo, también son transferidas a la iglesia. Ahora mismo, no solamente las promesas del nuevo pacto son solamente para Israel. Las promesas del nuevo pacto son tanto para la iglesia como para Israel. La iglesia, que está compuesta por gentiles, así nos solían ver los judíos en aquellos tiempos. Hoy en día ya no hay tal cosa como gentilicio en la iglesia. Hoy en día es solamente la iglesia. No hay una iglesia de gentiles y judíos, ya no. En los tiempos del pueblo de Israel había pueblo judío y pueblo gentil. Pero en Cristo Jesús, la iglesia, Dios equilibró esto y solamente existe la iglesia compuesta de hombres y mujeres de todas las naciones, pueblo, lengua y nación, de todo el mundo. Eso es la iglesia, el pueblo del Señor Jesucristo. Pero quiero decir, hermanos, que esta obra de Dios tomar pueblo para Cristo fue una obra hecha bajo promesa, bajo pacto. Entonces, cuando Dios se compromete, Dios trata de darnos a nosotros una idea de que Él va a cumplir lo que hace. En Génesis 15, usted lo ha leído, cuando Dios le hizo la promesa a Abraham de que le daría un hijo, Sara no tenía hijo, era estéril. Abraham ya estaba viejo.
Y Dios le hace una promesa. También en Génesis 15, Dios le promete a Abraham que esa descendencia que él le daría sería esclava de otra nación por 400 años. Pero también le promete que al final de esos 400 años enviaría un libertador sobre ellos y los sacaría de esa esclavitud. Yo sabemos muy bien, hermano, que esa esclavitud de la cual Dios prometió al pueblo hebreo era la esclavitud que el pueblo experimentaría bajo el imperio egipcio por unos 400 años. La palabra declara que al cumplirse los 400 años, Dios levanta a Moisés. Y ya sabemos que Moisés pasó por un proceso antes de que Dios lo enviara como libertador del pueblo egipcio. Pero Moisés era una alegoría de Cristo. Egipcio era una alegoría del mundo. En simples palabras, nos menciona a Cristo viniendo para dar libertad a los cautivos. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Vamos, 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Usted y yo éramos esclavos, pero ahora en Cristo Jesús nosotros hemos sido liberados. Esta promesa que Dios hace, la hace bajo pacto. Quiere decir, y vamos a ver a Jeremías, capítulo 31. Versículo 35. Jeremías 31, 35. Después que el Señor hace esta promesa consigo mismo, y la hace un promedio de unos 800 años antes de que esto se cumpliera en Cristo Jesús, Él les dice a ellos, le hace con ellos una especie de contrato y pone, por ejemplo, elementos naturales o leyes naturales que operan en nuestro sistema, que hacen posible la vida y la existencia. Leyes que son inmutables, como la ley de gravedad, las leyes del sol, la ley de la luna. Vea conmigo a Jeremías 31, 35. Así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas, para dar luz para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas, Jehová de los ejércitos es su nombre. Ve el verso 36. Si faltasen estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Verso 37. Así ha dicho Jehová. Recuerda que hay una ratificación aquí, hermano. Van por 3 veces que ya rectifica. Así dice el Señor. Así dice Jehová. No es una palabra de hombre. No es una promesa de hombre. Así dice Jehová. Si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice el Señor. ¿Qué podemos entender de este contexto, hermanos queridos? Dios está tratando de hacerle entender al pueblo que esta promesa es de hacer a la nación suya, de escogerla para sí, es una promesa seria. Y entonces le pone ¿cómo decirlo? Les pone como muestra, les pone como señal y leyes que son inmutables en la naturaleza. Por ejemplo, la ley de la luna. ¿El hombre puede romperla? ¿No? La ley de gravedad, ¿el hombre puede romperla? Las leyes físicas de la tierra, los seres humanos podemos estudiarla y podemos sacar beneficio de ella, pero no podemos eliminarla porque no depende de nosotros quebrantar esas leyes, pues esas leyes están más allá de nuestro dominio y gracias a Dios que es así, hermano querido. Si el hombre tuviera facultad de poder romper estas leyes, aquí no quedaría mundo, esto fue un desastre. Pero Dios reservó estas cosas solamente para Él. Y Él dice, si estas leyes dejan de funcionar, entonces yo voy a fallar en cumplir mi promesa que he hecho de hacer de Israel un pueblo mío eternamente. Hermano, y esto lo traduzco, que Dios ha dicho que si estos elementos fallasen, la iglesia dejaría de ser pueblo suyo eternamente. ¿Usted entiende cuál es el fundamento de que usted esté en Cristo? Es el pacto de un Dios terco en sus promesas. Y que no se arrepiente y que no cambia de ánimo como usted y yo cambiamos, que hoy estamos bien y ahorita ya estamos todos pachuecos, de repente estamos muy alegres, al rato estamos ya con el carácter cambiado porque nos pasó algo y tomamos una decisión hoy y mañana cambiamos, pero Dios cambia.
Dios es, y anote la palabra, inmutable. Inmutable. Quiere decir, hermano, que no hay sombra de variación en Dios. Entonces, yo le pregunto, ¿qué es lo que ha hecho Dios en usted? En Cristo Jesús. Lo ha adoptado como pueblo suyo. Lo ha adoptado como pueblo suyo. Vea conmigo a Jeremías 32:39. Jeremías 32:39. Hablando de ese compromiso terco de Dios de hacernos suyo y no permitirnos apartarnos de él. Vea, Jeremías 32:39. Véalo. ¿Alguien está conmigo? ¿Tiene su Biblia abierta? Véalo, porque no quiero que usted me diga, el pastor se está inventando. No, esta es la palabra. Dice, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente. La palabra perpetuamente es de manera inmutable. O sea, para siempre. Para siempre. Hermano, ¿usted teme a Dios? Si quiere, no conteste. Solamente evalúese, hermano. ¿Qué es el temor de Dios en un creyente? ¿Qué es el temor de Dios en un creyente? Hermano, el temor de Dios en un creyente es respeto reverente a su palabra y a su persona. Reiteramos, respeto reverente a su palabra y a su persona. Hermano, ¿usted sabe que debe leer la palabra todos los días? ¿Cuántos saben eso? ¿Usted sabe que debe orar todos los días? Sí. ¿Usted lo hace todos los días? Veo algunas cabezas moviéndose, otras no. Gloria al Señor. Amén. Bueno, no juzgo si usted lo hace o no lo hace. La pregunta es, ¿usted debe hacerlo? Y si no lo hace, ¿cuál es el problema implícito? Bueno, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le constituye en pecado. Pero también, cuando usted sabe que debe hacer algo y no lo hace, se le declara un rebelde a la palabra de Dios. Entonces usted se convierte en un irreverente a la palabra de Dios. Hermano, esto es delicado. La palabra no es un coaching para ti, ¿eh? La palabra no es una terapia para ti. La palabra es tu regla y tu norma de vida, iglesia. La palabra es tu regla y tu norma de vida, iglesia. Quiere decir que todo lo que en tu vida esté en dicotomía con la palabra de Dios tiene que ser traído a la palabra de Dios y sujetado a ella. 2 Corintios 10:4-10:5. Derriben argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios y lleven cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, hermanos queridos. Esto es así. El cristianismo no es un lujo, el cristianismo no es una chelcha, esto no es una terapia o un club social o algo. La vida cristiana, el pueblo de Dios en la tierra es un pueblo que debe vivir estrictamente y seriamente con todo su ser para gloria y honra del Señor, en secreto y en público. Dios pone, dice, un corazón y un camino. ¿Para qué? Para que tengamos temor de Dios. Pregúntese, ¿usted teme a Dios? ¿Está usted temiendo a Dios, hermano querido? Si usted teme a Dios, usted debe hacer arreglo en su vida para obedecer a Dios. En cada aspecto de su vida, desde el aspecto testimonial. ¿Cuál es el aspecto testimonial? Y yo tengo un llamado en Marcos 16:15, Mateo 28, que me dice, vayan por todo el mundo y hablen de pelota, chismen mucho, hablen de novela, critiquen al vecino, entreténganse viendo series de Netflix, pasen su vida ocupados viendo buenas novelas, buenos programas, vivan su vida como gentes en la tierra. No, hermano, Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, evalúe su vida y vea lo que usted no está haciendo para Dios. Y a partir de hoy día tengo que hacer arreglo. Pongo el ejemplo de la vida testimonial porque, por ejemplo, usted sabe que debe testificar de Cristo. ¿Qué usted debe hacer? ¿Hay una orden, hermano? ¿La orden de evangelizar es una orden solamente para parte de la iglesia? ¿O es para la iglesia? Incluidos los nuevos creyentes. Amén. ¿La orden de testificar de Cristo es para quién? Y los nuevos creyentes, sépanlo. Es para los viejos y para los nuevos. Amén. Para los adultos y para los niños. Para todos. Es una orden y es para el pueblo de Dios. Si usted no lo está haciendo, ¿usted teme a Dios? ¿No dice la palabra que debemos temer a Dios?
Temer a Dios es buscar, hermano, hacer las cosas que Dios espera de mí que yo haga. Yo no puedo pasarme la vida entera en mi trabajo, en mis responsabilidades diarias, y la gente que está a mi alrededor ni siquiera sepa que yo soy cristiano. Yo he conocido personas que han laborado por 15 años en una empresa y se han enterado que eres cristiano porque lo vieron en una iglesia. Alguien pasó y le dijo, ¿y tú eres cristiano? Ay, sí, yo soy cristiano. 15 años en una empresa y nadie supo que usted es un siervo de Dios. Hermano, eso es cuestionable. Eso es cuestionable. Usted no puede vivir en medio del mundo como si el mundo estuviese en paz con Dios. El mundo no está en paz con Dios. El mundo está desconciliado, separado de Dios. ¿Y quién es que tiene la palabra de la reconciliación? La iglesia, hermano. Tenemos el mensaje de la reconciliación. Cuídese, hermano, que si usted no teme a Dios, entonces usted no obedece a Dios. ¿Para qué le dio Dios un corazón nuevo y un camino nuevo? Para que le teman perpetuamente. Siga leyendo conmigo ahí mismo. Para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y verso 40, y haré con ellos pacto eterno. Pacto eterno. Detrás del evangelio de la salvación, detrás de la regeneración, detrás de la salvación de todo cristiano, se encuentra un Dios de pacto que se ha comprometido en hacerles bien. Véalo conmigo, amén. Y haré pacto con ellos eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. ¿Cuál fue la palabra de Cristo antes de irse? Jamás los dejaré, ni los desampararé. Estaré con ustedes siempre hasta que todo esto termine. Jamás me volveré atrás de hacerle bien. Y vea conmigo esta segunda parte. Y pondré mi temor en el corazón de ellos. Hermanos, el temor de Dios debe estar en cada miembro del cuerpo de Cristo. El temor de Dios debe estar en cada miembro del cuerpo de Cristo. Y el temor a Dios es adorarlo también, honrarlo, glorificarle con mi vida, con mis hechos, con mis acciones. El temor de Dios es testificarle de mi fe a otros que no le conocen. Pasar tiempo con mi Señor en oración es mi deleite, no mi obligación, no mi compromiso. Yo necesito pasar tiempo con mi Padre, así como el Hijo cuando estuvo en el mundo necesitó pasar tiempo con su Padre a solas, deleitándose en Él, recibiendo de Él la bendición. No diga que usted teme a Dios cuando usted es un descuidado cristiano. Su Biblia ya tenemos guardada en la repisa, en el baúl del carro. Y algunos lo usan como cartera, el Nuevo Testamento, amén. Pero no lo abren en toda su existencia. Y son hombres y mujeres temerosas de Dios. Evaluemos nuestra vida a la luz de la palabra. Pondré mi temor en el corazón de ellos. ¿Para qué? Estoy en Jeremías 32:40. Quiero que lo vean conmigo. Pondré mi temor de ellos. Pondré mi temor en el corazón de ellos. ¿Para qué? Para que no se aparten de mí. Oh, hermano, qué maravillosa promesa. Un Dios que hace pacto consigo mismo de hacernos suyos y mantenernos siendo suyos para siempre. Hermano, oh, qué gran bendición. Agradezco a Dios que ha hecho esas promesas con su pueblo. Bien, mis amados hermanos, que el Señor nos bendiga en esta mañana. El pacto de Dios consigo mismo en beneficio de su pueblo. El pacto de Dios consigo mismo para bienestar suyo, para mantenerlo firme a usted, para preservarlo a usted en sus caminos. Ahora a usted le queda temer a Dios, obedecer a Dios y vivir esta vida no para tu gloria, sino para la gloria del Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Qué tema más extraordinario, Señor. Esto para mí en lo personal es un tema tan trascendente, es un tema que toca hondas fibras de mi ser. El anhelo por conocerte, pero el anhelo por saber lo que tú has hecho, cómo lo has hecho, bajo los términos bajo los cuales tú lo has hecho. Un gran problema de la debilidad que ataca a los creyentes en estos días, señores, porque no conocen estos términos de la salvación, estos hechos. Un Dios de pacto, que pacta consigo mismo y se compromete en tomar para sí un pueblo de toda lengua, de toda muchedumbre, de toda nación.
Señor, te damos gracias porque la iglesia presente, la iglesia militante, Señor, es ese pueblo que está bajo estas promesas eternas. Gracias, Señor, a ti la gloria y a ti la honra por darnos preciosísimas promesas. Ahora te pedimos, Señor, que a través de esta enseñanza nos abras el entendimiento. Nos abras el entendimiento espiritual. Quita la nebulosa de la religiosidad muerta y seca. El aparataje externo de una apariencia de siervo. Quebranta nuestra voluntad interna. Quiebra nuestra soberbia, nuestra arrogancia, nuestra altivez, nuestra vanagloria. Quiebra nuestro apego a lo que queremos, a las cosas que deseamos, y ayúdanos a vivir en este mundo como Cristo vivió. Él mismo declara, cuando alguien le preguntó dónde está tu casa, él dijo, ven y ve, porque el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. A pesar de ser el Rey de los cielos, él no sé en qué nivel de riqueza, pero no logro entender, pero el más rico y poderoso de todo este universo estuvo en este mundo y no tuvo dónde recostar su cabeza. Nosotros nos quejamos por todo, Señor. Maldecimos tu nombre cuando no tenemos lo que queremos. Nos quejamos. Rezongamos como niños malcriados en todo. Ignoramos que tú eres un Dios soberano y que hace las cosas en este mundo conforme al designio de tu voluntad y no conforme a nuestros caprichos. Enséñanos a recordar que tú eres un Dios que has hecho pacto no conmigo, sino contigo mismo. Contigo mismo. De hacerme tuyo, Señor. Te doy gracias porque por la fe en Cristo nos has incluido dentro de ese pacto. Gracias, Señor Jesús, por traernos. Gracias, Espíritu Santo, por producir en nosotros así el querer como el hacer, por tu buena voluntad. Gracias porque tú produces en nosotros el deseo de querer amarte, de querer acercarnos, de querer buscarte, de querer conocerte en tu palabra, de querer servirte, Señor. Sigue produciendo en toda tu iglesia este deseo intrínseco de conocerte, Señor. Yo te pido que tú produzcas en este pueblo un hambre tan poderoso de ti, un hambre tan poderoso de ti, que todo este pueblo se quiebre de rodillas, clamando y buscando, invocando conocerte y saber más de tu carácter y de tu persona. Que abramos la Biblia como si nos fuéramos a morir mañana, tan solo para saber más de ti. Que no haya una cosa más importante en este pueblo que no sea lo que dice en Juan 17:3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, es Jesucristo que nos ha enviado. Padre, haz esto, por favor, en nosotros. No nos permita vivir indiferentes y fríos, apáticos y erráticos en un mundo turbado. Permítenos ser la luz del mundo y la sal de la tierra, un pueblo del nuevo pacto, un pueblo que vive bajo el nuevo pacto. Gracias, Señor, te damos por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Dale un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en esta mañana. El pacto de Dios consigo mismo. Espero que esto les sea de bendición.